El cristiano es un seguidor de Cristo y como seguidor de Cristo debe hacer lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron que debíamos hacer. Nuestro libro de texto es toda la Biblia, pero no toda la Biblia debe ser practicada por el cristiano, porque hay cosas que Dios entregó única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Dios le entregó el sábado a Israel como le entregó la circuncisión, las fiestas y todos los mandamientos y estatutos registrados en la ley de Moisés o en la Torá. Esto no quiere decir que porque fue Dios quien instituyó todo esto, entonces sean mandamientos que nosotros debamos guardar. Nuestro discipulado no se verá evidenciado porque nos circuncidemos o porque guardemos fiestas registradas en el Pentateuco o guardemos sábados o dejemos de comer ciertas carnes. Se verá evidenciado si recibimos a Cristo como Señor y Salvador y nos amamos los unos a los otros. Si tú guardas el sábado y lo haces por amor, no dejes de guardarlo. Si trabajas los sábados porque debes cumplir un deber y sobre todo trabajas para gloria de Dios, trabaja el sábado, no estás en pecado por ello. La Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Si guardas el domingo y lo haces para gloria de Cristo y con amor a Cristo, síguelo guardando. La Biblia no te condena por ello. Los que dicen que si alguien guarda el domingo, adora al sol, mienten, porque cuando tú adoras a Dios los martes o los lunes, eso no quiere decir que adores a Marte o a la luna. Adoras a Dios. Hazlo de todo corazón. Pon a Dios en primer lugar y sé fiel a tu conciencia. Toda la raza humana sabe que mentir es malo, que matar es malo, que fornicar es malo. Lo hacen, pero saben en su conciencia que está mal. Pero la mayoría de seres humanos que no conocen el judaísmo no tienen idea que guardar el sábado es necesario. ¿Por qué? Porque Dios le entregó esta ley solamente al pueblo de Israel. Y es que el sábado en su esencia es un mandamiento ceremonial. El mandamiento ceremonial es aquel que tiene que ver con instrucciones acerca del culto, de la adoración al Señor en cuanto a rituales se refiere. Y obviamente el sábado es un mandamiento ritual, ceremonial, que tiene que ver con el culto. Pero los mandamientos morales son aquellos que tienen que ver con la regulación de la conducta, de la moralidad del ser humano, para que pueda portarse bien con los demás, sin atentar contra la libertad, contra el buen nombre y contra los beneficios del otro, y tampoco contra sí mismo. Por eso, en cualquier lugar será malo matar, pero no en todos los lugares es malo no guardar el sábado. Intrínsecamente era malo no guardar el sábado solamente en el territorio de Israel, porque a ellos les fue entregado y porque ellos tenían todas las ventajas para guardarlo. Ninguno de ellos era obligado a trabajar el sábado mientras estaba dentro de las puertas de Israel. Más bien les decían que si lo violaban, teniendo todas las facilidades, iban a ser sancionados duramente. Precisamente porque era fácil guardar el sábado en un ambiente como ese. La señal de discipulado del cristiano la dijo Jesús. Él dijo que todos conoceríamos que somos sus discípulos cuando tengamos amor los unos para con los otros. Siendo así que hay muchas personas que guardan el domingo y critican a los que no guardan el domingo, pero con criticar a los que no guardan el domingo están demostrando que no se aman los unos con los otros y con eso también están demostrando que les falta mucho para llegar a ser discípulos de Cristo. Y hay otros que guardan el sábado, pero la gente no los ve como discípulos de Cristo porque son indiferentes a las necesidades de otras personas, porque se creen superiores a los que no guardan el sábado y con eso quedan mal calificados como discípulos del Señor. Sexto punto. En el Antiguo Testamento la frase guardar los mandamientos de Dios, guardar la ley de Dios, era sinónimo no solo de guardar los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos registrados en la Torá. Los eruditos judíos afirman que esos mandamientos sumaban aproximadamente 613.
Pero en el Nuevo Testamento, la frase guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos de Dios, es sinónimo de vivir bajo la ley de Cristo, la cual se resume en dos mandamientos prácticos y mucho más altos que todos los mandamientos del antiguo pacto, que de paso también estaban incluidos en los mandamientos de la Torá. Eran los principales mandamientos y de los cuales se desprendían los otros 600 mandamientos, aproximadamente. Amar al Señor con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por ello, cuando Primera de Juan 2, o Apocalipsis 12:17, o Apocalipsis 14:12, o el libro de Santiago habla de los mandamientos, no se refiere a los 10 o a los 613 mandamientos, sino a los mandamientos dados bajo la gracia de Dios. Y por eso es que al apóstol Pablo no le tiembla el pulso para decir que toda la ley se resume en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo dice basado en una premisa poderosísima de Cristo Jesús que está registrada en Mateo 7:12, cuando dice: todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlas ustedes con ellos. De allí saca Pablo su resumen, porque es lo mismo. Cristo dijo que de ese mandamiento dependía toda la ley y todos los profetas. Es lo mismo que decir: ama a tu prójimo como a ti mismo, y en eso se resume toda la ley y los profetas. Las instrucciones en el nuevo pacto son mandamientos de amor que ya no se basan en haz esto para que ganes aquello, o haz esto para que no te venga maldición. Es amor. Cada mandamiento del Nuevo Testamento es amor en Cristo, otorgado por gracia. También cuando Santiago habla de la ley de la libertad, se refiere a los mandamientos del amor y de paso los cita. Jesús también, cuando habló con el joven rico, no le mencionó el sábado, le mencionó los mandamientos que tienen que ver con amar al prójimo. Y así en todo el Nuevo Testamento, cada vez que ellos hablan de la ley que aplica para el Nuevo Testamento, se refieren y citan siempre a los mandamientos de la ley del amor, a tratar con amor al prójimo. Ese es el énfasis del nuevo pacto. Nunca vamos a ver a ningún apóstol citando el sábado como un mandamiento prescrito para la iglesia cristiana gentil. Cuando hablan de la ley de Cristo, para los creyentes cristianos, y eso no es una casualidad, siempre mencionan los mandamientos del amor. Séptimo punto. Pablo dijo que nadie debía juzgarnos por comida o por bebida, por luna nueva o por sábados, porque estas cosas son sombras del cuerpo de Cristo. El término sombra en Colosenses 2:16 se refiere a una prefiguración de algo que estaba por venir, lo que significa que los sábados y otras prácticas religiosas judías apuntaban hacia la obra salvadora de Cristo. Aquí hay algunas citas de eruditos cristianos que explican más acerca del concepto de sombras. Por ejemplo, el teólogo británico John Stott escribió lo siguiente: el sábado y otras prácticas religiosas judías no son más que una sombra o una imagen anticipada de las bendiciones que se han realizado en Cristo. Lo dijo en su comentario sobre Colosenses en la serie La Biblia del Discípulo. Por otro lado, el teólogo y pastor estadounidense John MacArthur también ha hablado sobre el concepto de sombra. En Colosenses 2:16, él explica que la observancia del sábado y otras prácticas religiosas eran una sombra de lo que habría de venir en Cristo y que después de su muerte y su resurrección, estas prácticas ya no son necesarias para el cristiano. De su comentario sobre Colosenses en la serie del comentario del Nuevo Testamento de John MacArthur, el teólogo y escritor británico N.T. Wright también ha discutido la idea de sombra en Colosenses 2:16.
En su libro Sencillamente Cristiano explica que los judíos creían que su observancia del sábado y otras prácticas religiosas eran una forma de prefigurar el reino de Dios que estaba por venir, y que los cristianos creen que Jesús ha inaugurado ya ese reino de Dios en su vida, muerte y resurrección. Fin de la cita. Y yo agrego, por tanto, todas aquellas festividades religiosas judías que estaban enmarcadas bajo el antiguo pacto, dentro de las cuales obviamente está el sábado, son cumplidas en Cristo. Y lo que Dios quería enseñarnos a todos nosotros en esas fiestas, en Cristo lo tenemos completo. Si alguien acepta a Cristo como Señor y Salvador, guarda la esencia de todas esas festividades y más todavía la esencia y el fundamento de todos los mandamientos que están escritos en el antiguo pacto. En resumen, los eruditos cristianos interpretan que la palabra sombra en Colosenses 2:16 se refiere a una prefiguración de algo que estaba por venir, en este caso, la obra salvadora de Cristo. Los sábados y otras prácticas religiosas judías apuntaban hacia esta obra salvadora, pero después de la muerte y resurrección de Cristo ya no son estrictamente necesarias. Y lo digo así porque si hay alguien que quiere guardarlas, tampoco está en pecado, no está mal, no lo puedo juzgar por eso. El problema sería si en vez de fijarse en Cristo, pierde el foco de Cristo por estar centrado en festividades que ya no tienen la vigencia que tenían antes de que viniera el cumplimiento que ellas señalaban y anunciaban como futuro. Hay quienes dicen que el sábado no es una sombra porque fue establecido antes de la entrada del pecado, pero eso no es cierto, aunque respeto que lo crean así y tienen todo el derecho de creerlo así y de enseñarlo así. Sin embargo, creo que no es verdad ese argumento. La evidencia demuestra que nadie guardó el sábado hasta el Éxodo. El mandato de guardar el sábado de parte de Dios para los hombres recién aparece en Éxodo 16. Antes de ello, no hay tal mandamiento de Dios para la humanidad. Y como todos sabemos, el Éxodo se da cuando ya hay pecado en el mundo. El sábado es introducido para el hombre cuando éste ya ha caído y cuando requiere de símbolos que le hablen de la futura liberación que se completaría y alcanzaría toda la plenitud en la obra de Cristo, nuestro descanso real, completo y pleno. Entonces, cuando hay personas que insisten en que el sábado sigue teniendo el rigor que tenía en el Antiguo Testamento, se pone al sábado en un contexto en el que Dios no lo puso y convierten de esta manera ese mandamiento del Antiguo Pacto en una carga para el creyente del Nuevo Pacto, y se le da más protagonismo a ese día que al Señor de todos los días y al Señor del tiempo. Se pone al sábado en un lugar donde Dios no lo puso y se tiene que recurrir a fuentes extrabíblicas para darle al sábado características que Dios no le atribuyó para que sea guardado por los creyentes en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, ahora bajo la gracia. En conclusión, el cristiano es un seguidor de Cristo. Y como seguidor de Cristo debe hacer lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron que debíamos hacer. Nuestro libro de texto es toda la Biblia, pero no toda la Biblia debe ser practicada por el cristiano, porque hay cosas que Dios entregó única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Dios le entregó el sábado a Israel como le entregó la circuncisión, las fiestas y todos los mandamientos y estatutos registrados en la ley de Moisés o en la Torá. Esto no quiere decir que porque fue Dios quien instituyó todo esto, entonces sean mandamientos que nosotros debamos guardar. Nuestro discipulado no se verá evidenciado porque nos circuncidemos o porque guardemos fiestas registradas en el Pentateuco o guardemos sábados o dejemos de comer ciertas carnes. Se verá evidenciado si recibimos a Cristo como Señor y Salvador
y nos amamos los unos a los otros. Que Dios los bendiga de manera abundante. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias a los que escuchan con discernimiento y responsabilidad, sabiendo que mi interpretación no necesariamente es la última palabra, es una propuesta y una posibilidad más entre tantas interpretaciones. Le corresponde al oyente sincero, a los pies de Jesús, llegar a una conclusión, guiado por el Espíritu Santo. Bendiciones para todos.